La noticia comenzó a correr como un susurro que se expandía rápidamente por los pasillos del Palacio de Buckingham, un murmullo sordo que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta, pero que todos parecían conocer. La reina Camila, la mujer que había acompañado al rey Carlos en los momentos más difíciles de su vida, había sido expulsada del palacio de manera abrupta, casi humillante, después de que el monarca descubriera algo que hasta entonces se mantenía en la penumbra. El eco de esa decisión no solo agitó a los cortesanos, sino que también sacudió los cimientos de la propia monarquía británica, siempre tan vigilada, siempre expuesta, siempre cuestionada. Era una mañana gris de Londres, de esas en las que el cielo parece fundirse con la piedra del palacio y el aire húmedo se cuela por las rendijas de las ventanas. Carlos había despertado antes de lo habitual, presa de un insomnio que llevaba meses arrastrando. Los médicos, preocupados por su salud, le habían recomendado reposo, pero su mente no encontraba paz. Se había vuelto un hombre desconfiado, observador hasta el exceso, atento a cada gesto de quienes lo rodeaban. Ese amanecer en particular, Carlos se levantó con una inquietud difícil de describir, como si presintiera que algo estaba a punto de revelarse. Camila, mientras tanto, había desarrollado una rutina que parecía blindarla de cualquier sospecha. Había aprendido a moverse por el palacio con naturalidad, con la seguridad de quien se siente protegida por su estatus. Nunca imaginó que las sombras de su pasado o los hilos de su presente pudieran entrelazarse para desenmascararla. Pero ese día, los pasos del rey lo llevaron a un despacho al que raramente accedía. Un lugar donde las cartas, los correos privados y las comunicaciones personales de la reina habían sido guardados bajo estricta discreción. El descubrimiento llegó en forma de correspondencia. No fue un sirviente indiscreto ni un rumor de prensa lo que desató el escándalo, sino un sobreolvidado, mal colocado entre documentos oficiales. Carlos lo abrió casi por inercia, esperando quizá encontrar alguna nota trivial, pero lo que leyó heló su sangre. Eran cartas con un tono íntimo, escritas con un cuidado que revelaba complicidad, confianza y algo más, afecto. No se trataba de un simple intercambio formal, sino de confesiones, de pensamientos compartidos con alguien que no era él. El monarca, atónito, se dejó caer en el sillón de cuero del despacho. Durante largos minutos permaneció en silencio, incapaz de articular palabra. La traición, aunque no explícita, se dibujaba entre las líneas de aquellas cartas. No necesitaba más pruebas. El sentimiento de engaño ya estaba instalado en su interior, clavándose como una espina imposible de arrancar. Los consejeros más cercanos al rey notaron enseguida el cambio en su semblante. La noticia no se comunicó de inmediato, pero la tensión se hizo insoportable. Camila fue llamada a sus aposentos privados, sin advertencia previa. El encuentro entre ambos fue un choque de silencios y miradas gélidas. Carlos, con las cartas aún en la mano, le exigió explicaciones. Camila intentó justificarse, alegó que eran solo amistades, que se trataba de malinterpretaciones, que los años de soledad a su lado la habían empujado a buscar comprensión en otras voces. Pero nada de lo que dijo logró calmar al rey. La decisión fue fulminante, debía abandonar el palacio. No habría discursos oficiales, no habría comunicados inmediatos. Solo una orden directa que sorprendió incluso a los más veteranos del servicio real. La reina consorte, en cuestión de horas, pasó de ocupar las estancias más lujosas a preparar discretamente su salida. No le permitieron llevar consigo todo lo que hubiera querido. Muchos de sus objetos personales quedaron retenidos bajo inventario oficial, y apenas pudo rescatar algunas pertenencias privadas, resguardadas por su círculo más íntimo. La noticia comenzó a circular entre los empleados, primero en susurros, luego en conversaciones cada vez más atrevidas. Las cocinas, las oficinas y los jardines del palacio eran un hervidero de especulaciones. Algunos hablaban de traición amorosa, otros de maniobras políticas internas, y no faltaban quienes aseguraban que había sido víctima de un complot urdido por aquellos que nunca la aceptaron en el trono.
Lo cierto era que la imagen de Camila abandonando Buckingham, con el rostro desencajado y rodeada por un silencio sepulcral, quedó grabada en la memoria de todos los presentes. Los medios no tardaron en hacerse eco. Aunque la Casa Real intentó mantener la discreción, los periodistas apostados a las puertas del palacio comenzaron a captar señales de que algo inusual ocurría. Las cámaras enfocaron los vehículos que salían a horas extrañas, los movimientos acelerados de seguridad y la ausencia repentina de la reina en los actos oficiales. En pocas horas, las portadas de los tabloides estallaron con titulares que hablaban de crisis, de expulsión y de escándalo. La opinión pública se dividió de inmediato. Los detractores de Camila, aquellos que nunca la perdonaron por ocupar el lugar que había dejado la princesa Diana, celebraban su caída como una especie de justicia poética. Para ellos, era el desenlace inevitable de una mujer a la que veían como una intrusa. En cambio, sus defensores la describían como víctima de un sistema cruel, de un matrimonio marcado por la desconfianza y de una institución que la había utilizado cuando le convenía y desechado en cuanto se convirtió en un problema. En el interior del palacio, la situación era todavía más tensa. Carlos se encerró en su despacho durante días, limitando sus apariciones públicas. Se mostraba serio, distante, más envejecido que nunca. Los asesores más veteranos temían que esta crisis no solo afectara a su imagen personal, sino a la estabilidad de la monarquía en general. Había sectores que comenzaban a cuestionar si el rey, debilitado por la edad y por las presiones, era capaz de sostener el peso de la corona en medio de un escándalo de tales dimensiones. Camila, por su parte, se refugió en una residencia alejada de Londres. Allí intentó recomponerse, rodeada de un grupo reducido de amistades y colaboradores leales. Su silencio inicial no hizo más que avivar las especulaciones. ¿Habría sido realmente infiel? ¿Se trataba de una conspiración interna? ¿O tal vez la verdad era aún más compleja de lo que nadie podía imaginar? Con el paso de los días, comenzaron a filtrarse detalles que agitaban más la tormenta. Algunos aseguraban que las cartas estaban dirigidas a un viejo amigo de juventud con el que había mantenido correspondencia durante décadas. Otros, más osados, hablaban de figuras influyentes dentro de la política británica, insinuando que la reina había mezclado sentimientos con intereses. La falta de pruebas concluyentes solo aumentaba el misterio. Mientras tanto, Carlos se debatía entre el deber y el corazón. Aunque la ira lo había llevado a expulsarla, no podía borrar de un plumazo los años compartidos. La relación que ambos habían construido, con todas sus dificultades, había sido también su refugio en los momentos de mayor adversidad. Sin embargo, el daño estaba hecho. El rey sentía que había perdido no solo la confianza, sino también la dignidad. Y en un trono, la dignidad lo es todo. El Parlamento, aunque oficialmente alejado de los asuntos privados de la corona, seguía con atención cada movimiento. Algunos diputados comenzaron a sugerir que la crisis era una oportunidad para repensar el futuro de la monarquía. Las encuestas mostraban un aumento en el apoyo a la figura del príncipe William y de su esposa Kate, percibidos como un relevo fresco, estable y alejado de escándalos. Era como si la caída de Camila acelerara un relevo generacional que muchos consideraban inevitable. En la intimidad, Camila lloraba la pérdida no sólo de su lugar en la familia real, sino también de la vida que había construido a lo largo de décadas de sacrificios. No era fácil aceptar que en cuestión de horas se había convertido en una figura desplazada, repudiada incluso por aquellos que antes la adulaban. Había pasado de ser reina a ser una mujer en exilio forzado, cargando con el peso de las sospechas y de un descrédito público del que quizá nunca lograría recuperarse. Los hijos de Carlos, en especial William y Harry, reaccionaron de maneras distintas. William se mantuvo en un discreto silencio, consciente de que cualquier palabra suya podría interpretarse como una maniobra política. Harry, en cambio, aprovechó la oportunidad para señalar las grietas de la institución que tantas veces criticó. Para él,
La caída de Camila no era más que la prueba de que la familia real seguía atrapada en sus propias contradicciones, incapaz de proteger a quienes formaban parte de ella. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por un pulso constante entre la Casa Real y los medios. Los portavoces intentaban controlar la narrativa, hablar de una pausa temporal, de un retiro voluntario de la reina, pero las imágenes de su expulsión eran demasiado poderosas para ocultarlas. La opinión pública ya había decidido. Camila había sido destituida, expulsada, repudiada por el propio rey. El futuro de la monarquía pendía de un hilo. La confianza de los ciudadanos se tambaleaba y las tensiones internas se hacían cada vez más visibles. Carlos, aislado, comenzaba a mostrar signos de cansancio extremo. La soledad del poder lo envolvía, y aunque su decisión había sido firme, en lo más profundo de su corazón comenzaba a preguntarse si había actuado por justicia o por impulso. Camila, mientras tanto, planeaba su propia estrategia. Había quienes le aconsejaban hablar, conceder una entrevista reveladora, exponer su versión y quizá recuperar parte del prestigio perdido. Otros le sugerían mantenerse en silencio absoluto, confiando en que el tiempo apagase las llamas del escándalo. Pero dentro de ella hervía la necesidad de defenderse, de gritar que no todo era lo que parecía, que había sido víctima de una maquinaria despiadada que la había elevado para luego destruirla. La historia de la reina expulsada se convirtió en un relato universal, comentado en todos los rincones del mundo. Era la demostración palpable de que incluso quienes parecen intocables están expuestos a las fragilidades humanas, la desconfianza, la traición, la ambición, el dolor. Y mientras el palacio intentaba recomponer su imagen, el recuerdo de aquella mañana gris seguía flotando sobre los muros de Buckingham, como una sombra que nunca se disiparía del todo. Así, la caída de Camila no solo fue el desenlace de una relación rota, sino también el reflejo de una institución que, pese a los siglos de tradición, seguía siendo vulnerable a los mismos fantasmas que persiguen a cualquier familia: los secretos, las mentiras, las pasiones ocultas. Una herida abierta en la monarquía británica, difícil de cerrar, imposible de olvidar. El eco de la expulsión de Camila retumbó con fuerza más allá de las fronteras británicas. En Europa, donde las monarquías aún conservan un peso simbólico enorme, la noticia fue recibida con una mezcla de sorpresa y morbosa fascinación. Los periódicos franceses hablaban de un drama palaciego digno de una novela del siglo XIX, mientras que en España los programas de televisión dedicaban horas enteras a debatir sobre lo que había ocurrido, comparando la situación con los escándalos que alguna vez marcaron a la propia Casa Real española. En Estados Unidos, por su parte, la historia fue tratada como un espectáculo mediático, con tertulias televisivas que analizaban cada gesto del rey y cada movimiento de Camila como si se tratara de una serie de éxito en streaming. La presión internacional solo agravaba la situación dentro de Buckingham. El personal de comunicación real trabajaba día y noche en la elaboración de comunicados que suavizaran la imagen de Carlos, intentando presentarlo como un hombre firme pero justo, un rey que defendía la integridad de la corona por encima de sus sentimientos personales. Sin embargo, las fotografías de Camila abandonando el palacio en un coche oscuro, con el rostro pálido y la mirada perdida, eran imposibles de borrar de la memoria colectiva. Mientras tanto, en el seno de la familia real se gestaban tensiones nunca antes vistas. Kate Middleton, consciente de la importancia de mantener una imagen intachable, se mostró públicamente serena, pero en privado comprendía que aquel escándalo podía abrirles el camino hacia una sucesión más rápida. William, más prudente, se debatía entre el respeto a su padre y el deber hacia el futuro de la institución. No era fácil ver cómo el rey quedaba debilitado ante los ojos del mundo, pero tampoco podía ignorar que cada día más ciudadanos pedían que él y Kate asumieran un papel más protagonista. Harry, en cambio, desde su residencia en California, no perdió la oportunidad de enviar mensajes ambiguos a través de entrevistas. Sus palabras eran interpretadas como dardos contra la corona. La institución nunca cambia, solo se repite a sí misma, dijo en una de sus apariciones. Muchos lo leyeron como una referencia directa a la caída de Camila,
insinuando que ella había sido víctima del mismo sistema que años atrás llevó a Diana a la desesperación. Esa comparación caló hondo en la opinión pública, y los tabloides comenzaron a establecer paralelismos que hacían aún más dolorosa la situación para Carlos. El propio rey, en sus noches de soledad, se veía perseguido por el fantasma de Diana. Era imposible no recordar cómo la opinión pública había amado y llorado a su primera esposa, y cómo la figura de Camila siempre había quedado ensombrecida por ese recuerdo imborrable. Muchos ahora decían que la expulsión era un acto de justicia divina, que Diana había recuperado su lugar en la memoria colectiva gracias a la caída de la mujer que había sido señalada tantas veces como culpable de sus desgracias. Carlos, atormentado por esas comparaciones, comenzó a aislarse más que nunca. Camila, por su parte, vivía un exilio silencioso en una residencia campestre de Wiltshire. Rodeada de un reducido círculo de confianza, pasaba sus días entre lecturas, paseos por los jardines y largas conversaciones con sus asesores sobre el camino a seguir. Una parte de ella quería mantenerse en la sombra, protegerse de la tormenta mediática hasta que ésta se calmara. Pero otra parte, más combativa, pensaba en hablar, en contar su versión de los hechos. Algunos periodistas cercanos aseguraban que tenía en su poder diarios personales y documentos privados que podrían sacudir a la monarquía si salían a la luz. El solo rumor de esa posibilidad mantenía en vilo a Buckingham. Las encuestas de opinión reflejaban un cambio drástico. El apoyo a la reina expulsada se desplomaba, mientras que el príncipe William y Kate alcanzaban cifras históricas de popularidad. La ciudadanía, cansada de escándalos, veía en ellos la oportunidad de renovar la monarquía y dejar atrás la sombra de Diana, de Camila y del propio Carlos. Sectores republicanos, por otro lado, aprovechaban el momento para insistir en la necesidad de abolir una institución que consideraban anacrónica y corrupta. En este clima de incertidumbre, los movimientos políticos comenzaron a hacerse sentir. Algunos miembros del Parlamento plantearon abiertamente la posibilidad de que el rey abdicara en favor de su hijo, argumentando que la monarquía necesitaba aire fresco para sobrevivir. La sola idea enfurecía a Carlos, quien siempre había esperado toda su vida por el trono y ahora se encontraba en el dilema de defenderlo con uñas y dientes o cederlo para salvar la reputación de la corona. Camila recibía noticias de estos debates con una mezcla de dolor y amargura. Sabía que su caída no solo la había destruido a ella, sino que también había debilitado a su marido y en consecuencia a toda la institución. Había sacrificado décadas de su vida para estar a su lado, soportando críticas, soportando rechazos, aceptando un papel que muchos nunca le perdonaron, y al final se veía expulsada como si fuera una intrusa indigna. Esa sensación de injusticia la devoraba por dentro. Una noche, incapaz de dormir, escribió en su diario: «Fui leal, fui paciente, fui constante. Mi único pecado fue necesitar afecto cuando me lo negaron. Ahora me tratan como si hubiera traicionado a la nación. ¿No es acaso más cruel la traición de quienes me acogieron solo para después condenarme?». Sus allegados temían que esas palabras terminaran filtrándose a la prensa y le aconsejaron prudencia. Pero Camila ya no tenía mucho que perder. En su interior crecía el deseo de limpiar su nombre, de revelar detalles ocultos de su vida con Carlos, de mostrar al mundo que el matrimonio real estaba lejos de ser idílico. Sabía que si hablaba, podía arrastrar consigo al rey y acelerar aún más la crisis, pero también sentía que callar era aceptar una culpa que no estaba dispuesta a cargar sola. La reina expulsada comenzó a recibir invitaciones de cadenas de televisión internacionales dispuestas a pagar fortunas por una entrevista exclusiva. Durante semanas se especuló con que aceptaría una de ellas, lo que puso a Buckingham en estado de alerta. Se temía que una sola declaración suya bastara para dinamitar la frágil estabilidad que quedaba. En paralelo, crecían los rumores sobre la naturaleza exacta de las cartas que Carlos había descubierto. Algunos medios sensacionalistas aseguraban que no se trataba de un amante en el sentido tradicional, sino de una relación emocional con un consejero político cercano, alguien que la escuchaba y le ofrecía comprensión en los momentos de soledad. Otros iban más allá y hablaban de vínculos con personalidades extranjeras, insinuando que la seguridad nacional había estado en riesgo.
La falta de confirmaciones mantenía vivo el misterio, y cuanto menos se decía oficialmente, más se alimentaba la imaginación popular. El rey, agotado por las presiones, aceptó finalmente reunirse con su hijo William para hablar del futuro. El encuentro, descrito por quienes conocieron detalles, fue frío y cargado de silencios. Carlos se resistía a abdicar, pero era consciente de que la presión social aumentaba y de que cada día que pasaba sin Camila a su lado lo debilitaba aún más. William, con respeto, le sugirió dar un paso atrás por el bien de la corona. La idea hirió profundamente a Carlos, que vio en esas palabras no solo un consejo, sino una amenaza velada. El tiempo transcurría y la herida no cerraba. La expulsión de Camila seguía marcando la agenda mediática, las tensiones familiares y el debate político. Era como una grieta en un muro milenario, pequeña al inicio, pero cada día más evidente, más peligrosa, más capaz de derrumbarlo todo. Camila, mientras tanto, comenzaba a aceptar que su vida había cambiado para siempre. Ya no era la reina consorte, ni la esposa visible del monarca. Era una figura desplazada, señalada, casi proscrita. Pero dentro de ella permanecía intacta la convicción de que aún tenía voz, y de que tarde o temprano esa voz sería escuchada. Y así, mientras Londres seguía envuelto en rumores y el palacio trataba de recomponerse, la sombra de la reina expulsada se extendía por todo el Reino Unido, recordando a todos que, tras las puertas doradas y los protocolos impecables, la monarquía no dejaba de ser una familia rota, atravesada por las mismas pasiones, los mismos errores y las mismas traiciones que cualquier otra. Hoy, en la actualidad, la situación de Camila tras aquella expulsión sigue siendo uno de los capítulos más comentados y polémicos de la historia reciente de la monarquía británica. Ya han pasado meses desde que abandonó el Palacio de Buckingham por orden del rey Carlos, pero la herida permanece abierta y, lejos de apagarse, continúa alimentando titulares, debates políticos y especulaciones en todo el mundo. Camila vive recluida en una residencia discreta en el campo inglés, lejos del bullicio de Londres, acompañada solo por un reducido equipo de confianza. Su círculo íntimo asegura que pasa la mayor parte del tiempo entre lecturas, paseos con sus perros y sesiones de escritura en su diario personal, donde vuelca sus pensamientos más íntimos y sus recuerdos. Para muchos, ese silencio que mantiene hacia el exterior es una estrategia calculada. Sabe que cualquier palabra suya podría desatar un terremoto institucional. Sin embargo, también circulan rumores de que está valorando dar una entrevista exclusiva en la que contaría su versión de los hechos y que ya ha recibido ofertas millonarias de cadenas estadounidenses y europeas. Su figura se ha transformado en una especie de símbolo ambiguo. Para algunos sectores de la sociedad británica, Camila representa la decadencia de la corona, un personaje que nunca debió haber sido aceptado en el trono y cuya caída fue vista como un acto de justicia. Pero para otros, se ha convertido en víctima de un sistema implacable que la utilizó cuando convenía y la desechó en el momento en que se convirtió en un problema. Esa dualidad la mantiene viva en la opinión pública, oscilando entre la compasión y el desprecio. En los medios de comunicación, su ausencia en los actos oficiales es cada vez más notoria. Mientras Carlos intenta recomponer su imagen con apariciones públicas junto a su hijo William y la princesa Kate, la ausencia de Camila deja un vacío evidente. Los periodistas más incisivos no dudan en preguntar por ella en cada rueda de prensa, y aunque la Casa Real evita pronunciar su nombre, la sombra de la reina expulsada sigue estando presente. En la Commonwealth, el impacto también ha sido considerable. Algunos países caribeños, que ya venían cuestionando su permanencia bajo la monarquía británica, han aprovechado el escándalo para reavivar sus demandas de independencia institucional. Gobiernos como el de Barbados o Jamaica han señalado que lo ocurrido con Camila es la prueba de que la corona está debilitada y desconectada de la realidad. Esto ha generado un efecto dominó que preocupa seriamente en Londres, pues el prestigio de la monarquía se ve cada vez más erosionado. Mientras tanto, Carlos continúa su reinado, pero marcado por la fragilidad. A nivel de imagen, muchos lo ven como un hombre envejecido, cansado, que lucha por mantener la dignidad de su cargo mientras carga con el peso de las críticas y la soledad. Su relación con Camila, rota en público y aún más en privado, lo ha convertido en un rey distante,
encerrado en su papel institucional pero incapaz de proyectar la cercanía que la ciudadanía espera. Incluso algunos columnistas comienzan a hablar de una posible abdicación en favor de William, algo que en otro tiempo habría parecido impensable. William y Kate, por su parte, se han consolidado como la pareja predilecta del pueblo. Sus apariciones públicas son aclamadas y, frente a la caída de Camila, su imagen ha ganado aún más fuerza. Los británicos ven en ellos la estabilidad y frescura que tanto falta en la monarquía actual. Ese contraste aumenta la presión sobre Carlos, quien cada día se siente más opacado por su propio hijo. En cuanto a Camila, su actualidad está marcada por un dilema personal y mediático: hablar o callar. Si rompe el silencio, podría arrastrar consigo a toda la institución, revelando secretos y verdades incómodas que pondrían en jaque al palacio. Si guarda silencio, corre el riesgo de desaparecer lentamente de la memoria pública, recordada solo como la reina expulsada. De momento, ha optado por la discreción, pero sus movimientos son observados con lupa por periodistas, historiadores y críticos. Las redes sociales también juegan un papel importante en su presente. En plataformas como Twitter y TikTok, circulan constantemente vídeos, memes y debates sobre ella. Algunos rescatan imágenes del pasado y las comparan con la actualidad, mientras que otros difunden teorías conspirativas sobre los motivos reales de su expulsión. Camila se ha convertido en tendencia global de manera recurrente, lo que demuestra que, pese a su silencio, sigue siendo un personaje imposible de ignorar. Su familia también atraviesa momentos complicados. Sus hijos, Tom Parker Bowles y Laura, han intentado mantener un perfil bajo, pero no pueden evitar las preguntas de la prensa. Ambos han defendido en privado a su madre, asegurando que fue víctima de una injusticia, aunque públicamente se limitan a declaraciones vagas para no agravar la situación. Ese apoyo, sin embargo, es uno de los pocos consuelos que le quedan a Camila en su nueva vida lejos del palacio. En definitiva, la actualidad de la reina Camila es la de una mujer desplazada, convertida en un espectro incómodo para la corona británica, pero todavía con un peso enorme en la opinión pública. Su silencio es interpretado como un arma de doble filo. Mientras no hable, mantiene el misterio y la expectativa, pero si alguna vez decide contar su verdad, podría convertirse en la mayor amenaza que ha enfrentado la monarquía en décadas.